Mi nombre es María Cristina Bersaitz, soy argentina, afincada en Valencia desde junio de 2021. Feliberto Hernández nació en la República Oriental del Uruguay el 20 de octubre de 1902. Por lo tanto, cumpliría 110 años. Falleció a los 61 en Montevideo, en el país que lo vio nacer. Fue pianista, compositor y escritor. Aunque el escritor opacó al músico, su obra entera está impregnada de música, tanto por los temas que evoca, un pianista, un recital, un piano, como la forma de contar, ya que elige palabras que tengan determinada sonoridad, transformando a veces el sentido de las palabras en función de los sonidos. Y a veces su escritura está dotada de una límpida musicalidad. Algo que siempre me llamó la atención es cómo Felisberto Hernández da vida a los objetos inanimados. Y se me ocurrió pensar en la influencia que para él tuvo, o pudo tener, el que fuera pianista en salas de cine donde se proyectaban películas mudas, porque todavía no había llegado el cine sonoro. Su complicada relación con las mujeres se evidencia también en sus narraciones. Cuando murió a causa de la leucemia, no era consciente del impacto de su carrera en la narrativa uruguaya. En El balcón, la exquisita narración de Felisberto Hernández que hoy nos ocupa, las cosas inanimadas tienen una vida intensa, como en un universo paralelo. La historia del balcón se ubica en una ciudad poco habitada por ser verano. Apenas comienza, nos enteramos que una casa muy antigua, transformada en hotel, se ponía triste porque las mejores familias se iban a un balneario cercano. Para ahondar ese aspecto de tristeza, agrega que en este paisaje desolado hasta los gritos se apagarían en el musgo. Es una imagen poética y una notable transferencia de los sentimientos. También el teatro, donde el protagonista del balcón da los conciertos, está casi vacío y está invadido por el silencio. Un silencio agrandado en la tapa del piano que piensa en aquello que ha escuchado. O, como dice él, el silencio se metía en la música y pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra, dejándolos llenos de intenciones. Felisberto Hernández muchas veces usa un estilo humorístico y fantástico. En sus cuentos recrea el mundo de su infancia y de su juventud. Evoca personas que conoció, barrios de Montevideo. El recuerdo parece ser el motor de su narrativa. Reviviendo sensaciones, se apoya en la reivindicación de lo lateral, por ejemplo, dándole un lugar primordial a los objetos inanimados, que hace que su narrativa sea única. La ficción de sus cuentos se transforma en un universo personal que no puede ser comparado con ningún otro escritor. Si los objetos tienen alma, los seres humanos en cambio son grotescos, caricaturescos. Así lo vemos cuando define al anciano, ojos celestes y bajo ellos se veía la carne viva y enrojecida de sus párpados caídos y el labio inferior muy grande y parecido a la baranda de un palco. Es decir, que el ser inanimado pasa a confundirse con el ser animado. No solamente son protagonistas el pianista, el anciano, su hija y la sirvienta, también lo son las cosas que los rodean, el jardín, las estatuillas, las sombrillas y el balcón que da título a la narración. En realidad el balcón es el protagonista de la historia. Un balcón que tuvo alma por primera vez cuando ella empezó a vivir en él. También los colores ocupan un lugar importante y añaden toques permanentes a la narración, como las sombrillas abiertas que tienen distintos colores y parecen plantas de invernáculo que en días de viento quieren escapar llevadas por él. La hija, esta joven, pasa la vida en el balcón de invierno con ventanas de vidrios de colores. El balcón es su único amigo, mientras el piano era el gran amigo de su madre. Ambos, joven y piano, sonríen con sonrisa amarillenta, ingenua, a decir del autor. El piano era siempre tocado por la madre de noche.
con las luces de las velas encendidas y las notas lentas y separadas que parecían ir encendiendo los sonidos. La joven ve a las personas a través de los vidrios de colores de su balcón y por eso les asigna carácter o destino. Depende del color del vidrio tras el cual los ve. Hay además una sirvienta que no se sabe si es niña o enana. Su cara roja aparecía encima de la bandeja que ella misma portaba. En el comedor la luz no bien sale de una pantalla verde, da sobre un mantel blanco y las cosas que hay sobre la mesa parecen formas preciosas del silencio. El silencio es un personaje muy fuerte, permanente, el silencio roto por la música. Las manos entran en el mantel como si fueran habitantes naturales de la mesa. Eran manos también las que los habían obligado a esos objetos de la mesa a tener la forma que tenían. Y esos objetos encontraron luego un lugar en el aparador, incluso los platos con sus caras lisas y brillosas, y así cada uno de los objetos que los rodean. Esos seres de la vajilla, seres inanimados, que eran la vajilla, eran bañados, secados y conducidos a sus pequeñas habitaciones. Su vida siempre era en el silencio y se acurrucaban en la sombra, como si tuvieran plumas y se prepararan para dormir. Según la joven, estos objetos pierden o ganan dignidad según quien los toque. Incluso la ropa toma la forma y la esencia de su dueño, como el camisón de ella, que lo usaba desde que comenzó a componer poesía, porque ella escribía poesía. El pianista es invitado a dormir, a quedarse a dormir en la casa. Y al subir la escalera nota que del reloj sale un cordón que va subiendo la escalera y llega al dormitorio. Entra y termina atado a una de las pequeñas columnas del dosel de la cama. Este cordón sirve para que el invitado pueda saber la hora si se desvela. Un tirón y dan la hora, 2 tirones y dan los 2 minutos. El cuerpo del pianista había llevado consigo todas las comidas y todo el alcohol como un animal tragando a otros. Y ahora el pianista tendría que luchar con ellos toda la noche. Se desnuda a su cuerpo, ya su cuerpo pasa a ser una cosa inanimada, y lo hace recorrer desnudo la habitación. Y se mete en la cama como si se metiera en la tripa de un animal extraño. Al día siguiente sorprende una conversación de la hija con el anciano. Y más tarde se entera que es una historia inventada por la joven mirando a los transeúntes a través de los vidrios de su balcón de invierno. Es decir, es una mujer que nunca sale de la casa, que se angustia muchísimo si tiene que abandonar su balcón. Durante la noche, la joven quiso escuchar música ejecutada por el pianista, por su invitado. Y de esta forma, el piano amigo de su madre, si es de noche, creería que es la madre quien lo ejecuta. El silencio ante el primer acorde parecía un animal pesado que hubiera levantado una pata. Las descripciones o las comparaciones tienen un nivel de fuerza que excluyen todo para dar paso a una realidad diferente, pero tangible. Ella, desde niña, había inventado personajes en un universo paralelo, evitando así tener que salir a enfrentar la realidad. Su realidad era una realidad inexistente, pero en la que ella creía firmemente. Esa noche, al acostarse el pianista, ella se presenta para leerle nuevos poemas, además de los que les habían leído la noche anterior durante la cena. Pero la presencia de una araña los interrumpe. El pianista la mata. A esa altura ya el pianista quiere irse y toma por excusa un nuevo concierto. Estando en el teatro, es visitado por el viejo, el padre de la muchacha, que le ruega regrese a la casa porque algo grave ha sucedido. El balcón se ha desmoronado. El balcón se ha ido, se tiró al vacío para demostrarle a la joven, a ella, su amor. Estaba celoso porque ella había ido a visitar al invitado.
el balcón, su balcón, había enviado un emisario para amenazarla, la araña, y luego de eso se había suicidado. Su último poema estaba escrito y dejado sobre una mesa junto a la puerta del balcón. Su título, La viuda del balcón. Es una narración que a mí me conmovió profundamente porque es la fuerza que toma todo lo que es inanimado y cómo se mimetiza con los seres humanos. Es fantástico, es fantástico. Por eso considero, como muchos, que esta literatura fantástica de Felisberto Hernández, no tiene parangón. Gracias.